Estamos de regreso en Altavoz por Vital 91.1 FM y Tigo Televisión, Canal 20 TET, 33 Movistar y 733 también Movistar en HD. Vamos a conversar con el señor Buenaventura Ríos. Él es escritor, tiene su libro sobre qué es el aprismo en el siglo XXI, ha sido secretario general del APRA en la región San Martín. Muchas gracias, señor Ríos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Aarón. Muchas gracias por venir, por invitarme a su programa. ¿Qué es el aprismo en el siglo XXI? ¿Sigue siendo un partido de derecha? Perdón, ¿de izquierda? No, sí, el APRA es conceptualmente izquierda democrática. ¿Y qué significa la izquierda democrática? Democrático para diferenciarnos del comunismo, ¿no? Que cree en la dictadura del proletariado, la lucha de clases y todo eso. Entonces, el APRA es un partido de izquierda porque es un partido popular, porque es un partido de frente único de clases explotadas por el imperialismo. Entonces, por definición, somos un partido de izquierda porque nos preocupamos por el bien social, por las clases trabajadoras, campesinado, obreros, clases medias juntas. Y eso es lo que nos diferencia de la lucha de clases. Eso le iba a decir. Entonces, el APRA surge como contraposición para hacerle frente al comunismo. Bueno, el APRA surge, digamos, de una aplicación del método marxista, o sea, el marxismo como método, no como filosofía, no como concepción, aplicar el método marxista para interpretar América Latina, ¿no? Y entonces cuando haya estudia la realidad nacional y lo materializa en el antiimperialismo y el APRA, estábamos pues en 1920, ¿no? Y en ese momento el Perú pues era una sociedad semifeudal y semicolonial. Entonces no era una sociedad capitalista, y en ese diagnóstico coincide con Mariátegui, ¿no? Ambos dicen el Perú es una sociedad semifeudal y semicolonial. Acá había todavía pues el latifundio, el gamonalismo, Gamonal, ¿no? Claro, ¿no? Entonces en esa sociedad, o sea, ¿qué lucha de clases va a haber? O sea, burguesía versus proletariado, porque la burguesía era incipiente, estaba recién naciendo por ahí, y el proletariado también. O sea, el Perú era una sociedad rural. El 80% de la población del Perú en ese entonces era campesina y solamente el 20% urbano. Ahora es exactamente al revés, ¿no? Somos 80% urbano y somos 20%. Entonces en esa época pues él analiza la realidad y decía, no, acá lucha de clases, no, porque no existe burguesía, hay un proletariado organizado, desarrollado, consciente, que pueda liderar un proceso de revolución, ¿no? Y entonces dice, no, pues acá el fenómeno principal no es la lucha de clases, sino el imperialismo. Entonces, frente al imperialismo, ¿qué vamos a hacer? La alianza de clases afectadas por el imperialismo, eso se llama el Frente Único. O sea, a la lucha de clases lo reemplaza por la lucha de pueblos. La lucha contra el imperialismo. Sí, la lucha contra el imperialismo. O sea, el imperialismo es el enemigo mayor. Así es. ¿Usted se identifica con el segundo gobierno de Alan García? ¿Cómo lo Sí, califica? por supuesto. Yo me identifico con los dos gobiernos. Con el primero también. Con el primero también, porque, claro, aunque la política se juzga por los resultados y los resultados no nos ayudan, pero sí hubieron algunas cosas positivas. Por ejemplo, los proyectos especiales, ¿no? Chavimochi, Caroaquero, se iniciaron, el tren eléctrico de Lima se inició en esa época. ¿Y por qué no se continuó? Por la mezquindad de Fujimori. Claro, y ahora Toledo, ¿no? el boom de las exportaciones agroindustriales se explican por eso, ¿no es cierto? Claro, y con el segundo gobierno sí. Mira, yo pienso que la tarea de un gobierno son dos cosas de manera general, dos cosas fundamentales: crear riqueza, distribuir riqueza. En el segundo gobierno, Alan recibió 84.000 millones de dólares en PBI y entregó al cabo de 5 años 167.000 millones de dólares. Entonces, en 5 años ha duplicado la riqueza nacional. Entonces, primera tarea de un gobierno, cumplida. La segunda tarea, distribuir la riqueza. Y en distribuir, no me asuste, se refiere a hacer obra pública. Obra pública, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Él recibió 48, o sea, 1 de cada 2 peruanos era pobre, o sea, 48%, sí, y lo entregó en 30%. O sea, 5 millones de peruanos dejaron de ser pobres. Pero no repartió plata, ¿no? Claro. No repartió dádivas, no hizo bonos. No, lo que hizo es crear trabajo. Y generó... Con crecimiento económico. Claro, crecimiento económico. 2.4 millones de nuevos empleos se generaron. Mira, para entender eso, cada puntito que crece el PBI genera 60.000 nuevos puestos de trabajo.
Y entonces, y cada año se incorporan a la PEA, o sea, la población económicamente activa, 300.000 jóvenes. O sea, solo para generar ahí empleo para esos 300.000 jóvenes, el Perú necesita crecer 5%. 5%, sí. Bueno, y en la época de Alan 5%, crecimos claro. 7%, 7.2% en promedio. Y los precios de los minerales estaban un poco Bueno, menos sí, que como los ahora. actuales, ¿no? Sí, y estaban Incluso un poco menos, menos, ¿no? claro. O sea, segunda ¿Y qué ha tarea. pasado? ¿Por qué no crecemos igual? Porque no hay confianza en el inversionista privado. No en hay el gestión, empresariado. o sea, los que han venido después pues son enemigos de la inversión privada, o sea, son gente de la izquierda que no ha madurado. Ya, entonces son enemigos de la inversión privada, no la promueven, no la generan, no la desarrollan, y entonces es un estigma de la izquierda. O sea, ahí yo soy, digamos, a nivel de continente, Mujica, me parece que es o era un socialista inteligente, porque decía que el capitalismo genera riqueza y yo socialista lo distribuyo, ¿no? Eso le falta a la gente de izquierda en el Perú. ¿Y cómo ve las opciones del APRA de cara al 2026? Yo la veo buenas, ¿no? Porque como hay 43 partidos, o sea, la votación del Perú se va a pulverizar. Y en ese ¿cómo se dice? En esa situación, creo que el partido tiene posibilidades de sacar 12, 13, 14%. ¿Ah, sí? Y con eso entra a la segunda vuelta. O sea, esas son las perspectivas. El partido está bien, está afiatándose, está trabajando, los precandidatos están bajando a las bases y entonces eso ayuda, ¿no? O sea, hay un renacer del Partido Aprista Peruano. ¿Y usted tiene una predilección por algún precandidato? Mira, yo en realidad, yo veo con buenos ojos a Hernán Garrido, a Jorge del Castillo, ¿no? Y después existen otros compañeros, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Rafael Valdés, me parece que Ceballos, es el compañero. Rafael Ceballos, claro, Sí. exacto. Son figuras interesantes, ¿no? Pero yo creo que el tema va a estar entre Jorge del Castillo y Hernán Garrido. Sí, ¿y cómo se siente en la interna? ¿Quién tiene más apoyo al momento? ¿O Ahora, nunca se sabe? Bueno, ambos están viajando a bases, ¿no? Jorge ya visitó San Martín, yo soy de San Martín, y se ha ido hasta 3 veces. Y Hernán Garrido amenaza con irse en agosto, ¿no? Entonces ahí, bueno, lo vamos a recibir, a todos los compañeros que vayan los vamos a recibir con afecto. Le mencioné hace un momento sobre la mezquindad de los gobiernos de Alberto Fujimori y de Alejandro Toledo de no continuar el proyecto del tren eléctrico de Alan García. ¿Cómo analiza la situación actual de los trenes de Rafael López Aliaga donados por la empresa Caltrain estadounidense? Mira, mira, mezquindad política. Yo sé que el tren que trae Rafael Aliaga, ¿no? Rafael López Aliaga. Entonces, es un tren de segunda. Claro. ¿Ya? Pero es algo, pues. O sea, no se va a comparar al tren eléctrico de Alan que tuvo que esperar, forma, que claro. tuvo que volver al gobierno para continuar la obra, y esa es mezquindad de Fujimori y de Alejandro Toledo. Pero también hay mezquindad en esto de Rafael López Aliaga, ¿no? Yo creo que toda obra que hace bien al Perú, bienvenido sea. Porque eso, independientemente de quién lo haga, ¿no? Independientemente de quién lo haga, ¿no? O sea, aquí lo que se trata es de beneficiar al pueblo, ¿no? Y si esa obra beneficia al pueblo, entonces está muy bien. Yo creo que hay que madurar en política, ¿no? La mezquindad en política no es halagüeña porque termina afectando a los peruanos. Y voy a opinar, porque como soy sanmartinense, del tren oceánico, o el tren bioceánico. A ver. Mira, en realidad existe un memorando que firmó Xi Jinping, Lula en su anterior gobierno y Ollanta Humala. Sí. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Porque China tiene interés en la soya que produce Brasil. Y la soya que produce Brasil es en los estados brasileños fronterizos. El estado de Rondônia, Acre, Mato Grosso. El 50%, Brasil produce 80.000 millones de toneladas de soya y la mitad viajan a China, pero va por Puerto Sao Paulo, da la vuelta por Canal de Panamá, son 18.000 kilómetros. Mientras que si construye el ferrocarril, entonces ahorraría 6.000 kilómetros. Y eso ya imagínate en tiempo, en costos y todo lo que eso significa. Alan García, antes de irse, aprobó una ley, la ley 29.613, si no me equivoco, que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del Ferripep. ¿Qué es el ferrocarril? El ferrocarril Perú-Brasil. Pero nacería,
Ya nacería en Puerto Salaberry, sube a Huamachuco, llega a Bolívar, a Labra el Naranjillo y luego baja a Juanjuy, que es San Martín, baja hasta Picota, luego cruza el Huallaga, se va a Contamana en Ucayali, cruza el Ucayali y luego va hasta el Hito 78, frontera con Brasil. Estamos en el estado de Rondônia, a la ciudad de Cruzeiro do Sul. Allá, hasta allí, ya Brasil tiene carretera. Listo, entonces, vamos a hacer, para seguir conversando al respecto, vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos de regreso en Altavoz por Vital y Tribu Televisión. Estamos conversando con el señor Buenaventura Ríos, él es escritor y ex secretario general del APRA en la región San Martín. Entonces, para usted, este tren bioceánico entre Brasil y el puerto de Chancay, ¿no? Sí. Y el puerto de Chancay que permitirá salir a China, ¿beneficiará al Perú? Yo creo que sí, ¿no? Porque, a ver, primero, eso ya está valorizado, ¿no? Uh-huh. Estaría costando 34.000 millones de dólares, o sea, serían más o menos 970 kilómetros hasta al estado de Cruzeiro do Sul, al Hito 78, frontera de Perú-Brasil. Y 34.000 millones de dólares, o sea, el proyecto de inversión más grande que se ha hecho en el Perú se llama Las Bambas. Y en Las Bambas se invirtió 10.500 millones de dólares. Uh-huh. O sea, solamente el ferrocarril costaría 30.000 millones de dólares. Entonces, China pone el capital y la tecnología. Perú y Brasil, de acuerdo al memorándum al que yo tuve acceso, pero no tuve acceso al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. ¿Por qué? No sé, la verdad que no sé, pero sí tuve acceso al Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil, y te estoy hablando de hace 10 años. Claro. Entonces ya hay un memorándum firmado. ¿Y Perú qué tendría que invertir? ¿O cuánto? Perú nada, o sea, Perú lo que tendría que hacer, y Brasil también, es el saneamiento físico legal. Uh-huh. Porque también ahí vamos a cruzar la Amazonía. Claro, sí. y vamos no es fácil, ¿no? No es fácil. Y más bien, fíjate, PPK, cuando fue elegido presidente, el primer viaje que hizo fuera del Perú fue a China. Y ahí los chinos, yo sé, porque he leído algunas declaraciones, los chinos le interrogaron sobre el ferrocarril Perú-Brasil, o sea, el ferrocarril que nacería en Puerto Salaverry e iría al Hito 78 en frontera con el estado de Rondônia. Y le preguntaron a PPK, y PPK declaró, porque yo vi las declaraciones de PPK, dijo, no, eso es mucho problema, porque PPK estuvo interesado más en el ferrocarril que sería Huacho, Lima, Ica. Uh-huh. Ya en el ferrocarril de la costa. O sea, bueno, eso fue, o sea, el presidente de la República del Perú no le dio la importancia debida al tema, ¿no? Pero nosotros en San Martín, algunos ciudadanos sí, hemos estado muy atentos al tema, y por eso es que yo tengo ese conocimiento, ¿no? Así es. ¿Usted va a postular al Parlamento por el APRA? Es probable que ¿A la Cámara de Diputados o senadores? No, al Senado. Al Senado. Es probable. Es probable. ¿Qué falta? Decisión, ¿ya? Pero yo creo que ya estamos en los yo le digo a mis compañeros, 99% estoy animado, falta un 1% nada más. ¿Y qué es ese 1%? Mira, es un tema personal. Ya es un tema personal, es un tema de salud, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso todavía hay la duda, pero ya hay que tomar decisiones porque el plazo para las elecciones internas se vence en el 30 de noviembre. ¿Usted es el dirigente más fuerte de la región San Martín del APRA? No, yo soy un dirigente más, bueno, en realidad soy ex dirigente. Yo he sido 2 veces secretario general regional, departamental del partido en San Martín, pero hay otros compañeros, ¿no? Que también tienen iguales y hasta mejores pergaminos que yo, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos, por ejemplo, a Aurelio Pastor, ¿no? Que ya ha sido 2 veces congresista, incluso fue ministro, y ahí existen otros compañeros que están ahí esperando su oportunidad, ¿no? Pero estamos en Lima porque como yo he venido a presentar un libro. Su libro, que es el APRA en el siglo XXI. Sí, el libro se llama así, yo participo en ese libro con un ensayo que se llama Teoría y Praxis del Espacio-Tiempo Histórico. A ver, cuénteme más o menos. Mire, Aya de la Torre escribió su libro filosófico en 1948 que se llama Espacio-Tiempo Histórico. Uh-huh. Y eso es una aplicación, digamos, del espacio-tiempo físico de Albert Einstein.
Porque como decía el propio Aya, hablando de Hegel, porque Hegel decía, la filosofía es la filosofía de su tiempo, del grado de desarrollo científico y tecnológico, ¿no? El Marx no conoció la teoría de la relatividad y por lo tanto no la aplica, ¿no? Porque el materialismo dialéctico aplicado al análisis de la historia se llama materialismo histórico. Entonces algo así hizo Aya. Aplica la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo físico de Einstein, al análisis de la historia y sale pues el espacio-tiempo histórico, ¿no? Y es una concepción filosófica que, como toda filosofía, es una concepción del mundo, una interpretación de la naturaleza, del universo, del ser humano, pero también es un método de análisis. Y yo estoy insistiendo en eso, que hay que aplicar el método del espacio-tiempo histórico para elaborar el próximo plan de gobierno del APRA. Y el espacio-tiempo histórico nos indica que tenemos que estar abiertos a todos los mercados, ¿no? Sí, o sea, el espacio-tiempo histórico, ¿qué te dice? Que la visión marxista es una visión europeísta. Y lo que Marx concluye para Europa pretende universalizarlo a todo el planeta. Entonces lo que plantea el APRA es que no, que el desarrollo no es multilineal, que en el mundo existen espacios-tiempos históricos, es decir, pueblos continentes, pueblos que tienen su propia historia, y después del capitalismo no necesariamente vamos a ir al comunismo, porque eso se predica el marxismo, ¿no? Porque es el determinismo blando, la causalidad, perdón, el determinismo duro, que sí o sí viene, pero en la historia y en cada continente tiene su propia impronta, existen muchos hechos que pueden cambiar la naturaleza del resultado, ¿no? Entonces, mientras el marxismo es unilineal, el aprismo es multilineal. Es más universalista, ¿no? Entonces dice, cada espacio-tiempo histórico tiene su propia impronta y su propia solución. Claro, entonces cada país tiene que velar por su futuro, de acuerdo país, con su cultura y claro, cada país, pero identidad, ¿no? Claro, en realidad habla de cada pueblo continente. Entonces, nosotros los apristas hablamos de Indoamérica para referirnos a América Latina, ¿no? Entonces, un poco que nuestra suerte está amarrada a América Latina, por eso es que en su programa máximo el APRA postula la unión, la integración económica y política de la América Latina. Porque, por ejemplo, ahorita nos falta comercio, ¿no? Entre nuestros vecinos, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, yo he visto que ahí Microsoft anuncia, o Bill Gates anunció $10,000 millones para invertir en inteligencia artificial. El Estado peruano no puede hacer eso. Con todas las necesidades que tenemos, no podría invertir esa cantidad de dinero, porque eso más o menos es el volumen de la inversión en obras de cada año. O sea, el Perú no lo puede hacer. Entonces tenemos que ir a la integración continental. Ya, asociarnos los latinoamericanos. Bueno, esa es una esperanza, una expectativa, ¿no? Entonces, el Perú, entonces dentro de Indoamérica, tendría que considerar esos aspectos, ¿no? Además, como continente nos corresponde porque tenemos una cultura común. ¿Por qué el Perú es un país tan fracturado? Bueno, lo que pasa es que en el Perú existen varios Perúes, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, El Salvador es un país del tamaño de la Libertad, 20,000, pero el Perú es 100 veces El Salvador, y el norte es un Perú, Lima es un Perú, la Amazonía es un Perú, el centro es un Perú y el sur es un Perú. O sea, cada uno tiene su propia idiosincrasia. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? La historia, la cultura, el ceviche. La selección peruana cuando gana. Pero la selección peruana. O sea, hay algunos aspectos que nos unen, pero no estamos, digamos, todavía integrados como país. Por eso, no somos una nación, ¿no? No somos una nación, somos un conjunto, una amalgama de naciones. Por eso es que Luis Alberto Sánchez dice, bueno, Perú, país adolescente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y seguimos siendo adolescentes, hemos madurado un poquito. Tenemos 200 años, pero China, por ejemplo, es una cultura milenaria, 5,000 años. O sea, ya están bien afiatados, ¿no? Pero nosotros seguimos todavía en proceso de integración, pero integración nosotros como nación, pero también con Indoamérica, ¿no? Ese es un desafío que todavía tenemos los latinoamericanos. Y Perú va a seguir fracturado cuando haya gente todavía que no recibe, a pesar de pagar impuestos, educación de calidad, salud de calidad, que es un derecho, y que no tengan algo tan fundamental como agua, ¿no? Agua potable y saneamiento, ¿no? Eso se llaman necesidades básicas insatisfechas. Y un Estado no puede estar contento con esas necesidades básicas. ¿Para qué existe entonces el Estado, no? Claro, mira, si tú no tienes agua, no tienes desagüe,
no tienes luz. Y seguridad. No tienes una posta médica, no tienes una escuelita. Y seguridad, porque no te puede matar tampoco, ¿no? Claro, y seguridad, pues bueno, entonces el Estado peruano tiene que superar ese estigma. O sea, nosotros, yo te decía, con Alan hemos retrocedido en la pobreza del 48% al 30%. Luego siguió avanzando hasta más o menos llegar al 20%, pero ahora estamos retrocediendo. Claro, de nuevo estamos 3 millones 30%. de pobres más originó la pandemia, digamos, la gestión pandémica y no es hemos viable recuperado, un ¿no? país con el No hemos recuperado. 30% de su población en situación de pobreza. 9.4 millones de peruanos son pobres. Exacto, ¿no? Toda la tercera parte del país está en la pobreza y ese es un estigma que tenemos que superar. O sea, eso no depende del partido, ¿no? O sea, quien llegue al gobierno, su interés tiene que ser eso. Y para lograr eso, ¿qué hay que hacer? Crecimiento económico. Pero plata hay, ¿no? No, solamente que no se gasta bien, ¿no? Plata hay. Pero como te decía, tenemos que crecer a más del 5%. Pero cuando tenemos dudas sobre apoyarla, promover la inversión privada. Mira, la única manera de crecer es con inversión. Y hay dos tipos de inversión, la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública es el 20%, mientras que la inversión privada es el 80%. Pero pero todo es inversión privada, ¿no? Porque claro, ¿cómo tienen los recursos la inversión pública? Con los impuestos que paga la empresa privada, ¿no? Sí, no, claro, porque ¿no? En realidad es la inversión privada. Entonces, si tenemos gobiernos que dudan, que no promueven, y quieren cambiar la Constitución, claro, ¿no? Entonces, y ese es un estigma ideológico, ¿ah? Ese es un estigma ideológico, es un prejuicio que existe contra la inversión privada. Y mientras esos sectores no superen esa idea, y el pueblo vote por ellos, vamos a seguir en esta situación. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, señor Buenaventura Ríos. Muy, muy agradecido. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y retornamos en Altavoz.